noche, en este momento, te damos gracias. Gracias por estar en un ambiente de tu presencia. Gracias por estar en un ambiente que exalta tu nombre. Gracias por estar en un ambiente donde tu presencia se administra, donde tu presencia se anhela. Espíritu Santo, tu presencia es el anhelo de nuestro. Queremos más en esta noche, en este cierre del mes para nosotros. Tocamos tu manto. Tocamos tu manto, la unción, tu manto, tus vestidos. Y quien toca tus vestidos saca de ti virtud, saca de ti poder. Tu manto está con nosotros. Tu manto es un manto de colores. Es un manto que tiene todo lo que el ser humano necesita. Y aún más sobreabundante. Tu manto tiene la absoluta suficiencia para satisfacer el corazón que te adore, que te busca. Tu manto se extiende. Tu manto es la unción. Tu vestido es la unción. Tú nos vistes de esa unción. Nos vistes de ese manto. Y esta noche es una noche para tocar su manto, para apropiarnos en la fe, para tocarlo a Él como corresponde. Un corazón que le adora, le reconoce. Y Él no va a negar su poder que salga. No va a retener su poder que salga y ministre la necesidad del que le toca. Y le provea al que le toca con la fe. Y este es un momento, es una noche donde el poder encuentra lugares donde descansar, vidas donde derramarse. El ungido está con nosotros. El Espíritu Santo, quien lo hace conocer, está con nosotros. Y entonces tenemos 1000 razones para creerle. 1000 razones para poner todo nuestra confianza en Él. Más que suficiente. Más que suficiente nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, en esta hora, en este momento, la unción. La unción está y se siente. Mientras pasen los minutos y Él nos vaya guiando, vamos a ir ministrando esa unción. Pero nadie debe desenfocarse del Señor. Trae toda tu mente, tu atención, tu corazón a Él, al ungido, a quien todo lo puede, al más que suficiente, al que es cabeza de la iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Así con respeto, toma asiento. Hay momentos que no se pueden cortar. Hay momentos que no hay que interrumpir. Vamos aprendiendo cada vez un poco más a saber. Mire, la presencia del Espíritu Santo es una realidad en la fe, en la familia de la fe es una realidad, en la comunidad de la fe. Es que no puede haber comunidad de personas tan diferentes entre sí, no pueden estar reunidas si Él no está
presente. Si no, no nos reuniríamos si Él no está presente. Él nos atrae y venimos de diferentes lugares y siempre hablamos de las diferencias. Él es el que nos hace estar juntos. Cuando hay una comunidad de fe, de verdad, una comunidad de fe encendida, es porque ahí está el Señor. El Señor es la causa de que esa gente está junta. Y es la causa por la que esa gente empieza a crecer y a mostrar a Cristo y empieza a entender, empieza a aprender qué hacer con Él. El jueves hablábamos que hay gente que invita a la casa a Jesús y no le tiene el trato que debiera, como Simón el leproso. Lo invitó a Jesús y no hizo nada de lo que alguien que realmente lo quisiera le hubiera hecho. No lo besó, no lo ungió, no le lavó los pies. 3 cosas que una mujer que pareció interrumpir hizo y la cual Jesús destacó. Dijo: Simón, vos me invitaste, no me diste un beso. Ella no ha parado de besar mis pies desde que entró. Simón, no ungiste mi cabeza en honra y ella me está ungiendo. Simón, no lavaste mis pies y ella la está lavando con sus lágrimas. Simón, me invitaste pero no mostraste ninguna actitud que diga que me querés acá. En cambio esta mujer aprovechó que yo estoy. Y esa es la diferencia entre una persona que no solamente dice con sus labios que lo quiera el Señor o que lo has invitado de sus cosas, sino que lo demuestra una ofrenda. Lo que hizo una mujer, esa fue una ofrenda. No le importó nada de la cultura, de que las mujeres no podían hacer eso, no le importó, porque estaba aquel que ella creía que podía ayudarla. Y hoy en las comunidades de fe creo que falta aprender a cómo responder cuando Él está. Cuando Él está, a veces la gente no sabe qué hacer. Y lo que hace es una indiferencia, porque a veces hacen cosas que piensan que hay que hacerlas así, pero no tiene nada que ver a lo que tendremos que hacer cuando Él está. Se ponen en posiciones, en actitudes y cosas que más religiosas, pero nada que ver a la actitud que debieran tener si realmente creyeran que el Señor está en medio de ellos. Y la actitud de alguien que cree que Jesús está en medio de ellos es la de esa mujer. Es entregarse por completo. Es perder la compostura, como alguien dice. Es hacer lo que no haría si Jesús no estuviera. Si Jesús no está, muchos son introvertidos, son callados, son solitarios. Pero si Jesús está y se dan cuenta que está, esa gente deja radicalmente esa conducta de introvertidos, de tímidos, de callados, de silenciosos, de distraídos. Y cuando sabe que Jesús está, cambia hasta su personalidad. Abren su boca, se tiran a los pies, empiezan a adorar porque saben en su corazón que Él está ahí. Entonces saben que Él tiene algo para darles en ese momento. Pero primeramente ellos responden con una ofrenda. Le honran, le aman, le besan, lo disfrutan. Entonces a veces pasa que la presencia está, y a veces el que está ministrando, dirigiendo, liderando, lo que sea, sabe que el Señor está. Él lo está sintiendo, ella lo está sintiendo. Sus expresiones a algunos les pueden parecer muy exageradas, pero esa persona lo que está haciendo es que está sintiendo a su Señor y está alabando a su Señor, está en su corazón gozándose con su Señor. Pero hay otros que están en el mismo lugar y no están discerniendo que está el Señor, entonces se mantienen en su postura tradicional. Entonces ahí te das cuenta, no saben que está el Señor. O sea, lo están invitando, pero no saben, no se dieron cuenta que Él entró por la puerta. No saben que su espíritu está, su presencia, y no están respondiéndole. Se mantienen en su postura como Simón, una postura muy rígida, muy... Si Simón supiera que a quien invitó, yo creo que él tendría que haber hecho lo que la mujer hizo. Cuando vos sabés, por eso, jóvenes, una cosa es cuando nuestro cuerpo reacciona a la presencia de Dios. Llorar, caer, temblar, reír. Pero a pesar que pase eso, uno tiene que ganar
aprendizaje de cómo responderle a Él. Porque eso es lo que tu cuerpo hace. Y nunca, quiero que quede en tu cabeza, en tu corazón, que esa reacción física es sumamente normal, porque ningún ser humano puede resistir la presencia manifestada de Dios. Hasta un incrédulo que entra por la puerta y se expone a la presencia de Dios manifestada va a hacer lo mismo, va a reír, va a caerse, va a temblar, porque no pueden evitar, porque es la presencia de Dios. O sea, nunca que a vos te pase eso, nunca lo asumas como suma espiritualidad que te pasó. Que te pase eso o tu cuerpo reaccione, nunca lo tomes como super espiritualidad de tu vida, como que no, porque hasta el incrédulo, si se expone a la presencia de Dios manifestada, le va a pasar. Saúl se encontró con los profetas y terminó profetizando, y Saúl estaba desterrado, ya estaba despojado de parte de Dios. Pero dice que se encontró con los profetas y quedó desnudo en un éxtasis profetizando. Cuando vos te encontrás con la unción manifestada, puede venir lo más chueco en la vida, pero tu cuerpo va a responder, porque ante la presencia de Dios nadie puede quedarse inmutado. Por eso los demonios también salen, gritan. Los endemoniados, los brujos que están camuflados, no soportan, empiezan a transpirar, empiezan a ponerse incómodos. Y no están adorando a Dios, no están buscando a Dios, pero la presencia manifestada les hace que tengan que responder. Empiezan a temblar, empiezan a tartamudearse. Es una reacción física que nadie puede evitar. Solamente un muerto no responde a Dios. Salvo que Dios quiera resucitarlo, ¿verdad? Pero físicamente no hace nada un muerto. Así que usted no tome como suma espiritualidad que usted tiemble, se ría, se caiga o llore, porque es una respuesta normal a un lugar donde la presencia está manifestada. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender para tener a Jesús, para que se quede conmigo, tengo que aprender a cómo responderle a Él, cómo tratarlo a Él. Porque muchas veces la gente se queda con lo que sintieron, pero nunca se quedaron con Él, o no retuvieron lo que el Señor hizo. Y lamentablemente eso es perder una gran oportunidad en el mes de las oportunidades. Miren, no sé ustedes cuántas oportunidades tuvieron, si la aprovecharon. Yo tengo testimonio de personas que han aprovechado oportunidades y han hecho un cambio impresionante. Entonces la palabra que se dijo era del Espíritu. La palabra habrá oportunidades realmente era del Espíritu. Ahora yo pregunto, ¿ustedes habrán sabido cuándo una oportunidad se presentó? ¿Habrán sabido? ¿Habrán estado vigilantes? ¿Habrán estado orando a Dios para entender o discernir cuándo era una oportunidad de Dios y cuándo no era algo casual que pasaba, como quien dice, bueno, no importa? Yo creo que a algunos de ustedes se les escapó entre las manos la oportunidad por no discernir, por tomarlo como algo casual, por responder de una manera que tiene que ver más con ustedes. Desde las personalidades, si son tímidos, introvertidos, si no les gusta hacerlo, si son solitarios, si prefieren. Cuando Dios dice hay oportunidad y de repente, o casualidad, hay oportunidades. 2 más 2, siempre me enseñaron que es 4 en la escuela. Pero a veces el no discernir, el tomarlo como esto no es espiritual, esto tiene que ver con mi trabajo. ¿Y qué Dios no está en el trabajo? Esto tiene que ver con mi colegio. ¿Qué Dios no está en el colegio? Esto tiene que ver con mi familia. ¿Y qué Dios no está en tu familia? Entonces vos lo invitás y cuando Él se manifiesta en esos lugares vos lo tomás como cosas normales, casuales, que no sabes de qué pasó. Entonces vieron que respondemos como Simón el leproso, muchas veces lo invitamos y cuando Él aparece en esos lugares no lo besamos, no lo ungimos, no le lavamos los pies, nos quedamos ahí rígidos, dejamos que pase de largo. Después, a mí no me pasó eso que el pastor dijo. No, a mí no se me cumplió lo profético. Invitamos a Jesús y no sabemos cómo responderle de verdad. Si entendiéramos que el congregar es un momento donde la multiplicación del reino debiera pasar. Se supone que vos venís con un nivel y salís multiplicado ese nivel en tu corazón. ¿Y dónde se muestra ese crecimiento? No dentro de la iglesia. Se muestra en los terrenos, en los territorios donde diariamente
vivimos y hacemos cosas. Ahí se muestra. Pero acá yo hablo de los que son discípulos de Cristo. Sí, obviamente que hay gente que asiste desde una postura de necesidad, solamente buscar que Dios les dé algo. Pero hay otros que toman la postura de discípulos. Esos discípulos, cuando congregan, se les tiene que multiplicar lo del reino en ellos. Tienen que salir con una medida mayor por las palabras que acaban de oír. Salir. Y en los círculos donde están y donde oran y dicen: Señor, te presento el día, te presento mi trabajo, te presento que voy a ir a la escuela. Y Jesús aparece ahí y ni discernimos que es Jesús. Jesús se disfrazó, tomó la forma, para hacerlo más espiritual. Pero cuando resucitó, Él apareció como jardinero y no lo supieron ver. Se apareció como un forastero y no lo supieron ver. Se apareció como un vecino gritando de la orilla y no supieron entenderlo. Hasta que Él habló de tal manera que ahí se dieron cuenta. Los discípulos, cuando Él habló, le ardió el corazón. Y cuando se dieron cuenta, no estaba. María, que pensó que era el jardinero, hasta que le dice María y se da cuenta que era el Señor. Los discípulos pescando en medio del mar, le grita a Jesús de la orilla, piensan que es un vecino, hasta que Jesús habla, tiran la red a la derecha y Pedro dice: ese es el Señor. Jesús toma formas. No va a aparecer el pastor con la Biblia bajo el brazo para que vos te cuentes: está Jesús acá. Él va a tomar forma de tu maestro, va a tomar forma a través de un amigo, va a tomar forma a través de un vecino, de un pariente, presentándote la oportunidad, y vos tenés que decir: el Señor. Que lo invitás, y cuando Él aparece, si el Señor es experto cuando Él quiere abrir las puertas, las oportunidades, Él es experto en tomar la forma. A nuestra familia nos ha pasado de experimentar literalmente quienes pensábamos que era una persona normal, no lo era. Nos pasó cuando hicimos el primer viaje a Mar del Plata, cuando teníamos, yo tenía creo que 11 años, 10 años, no sé. Y era la primera vez que viajamos a Mar del Plata y mi papá oraba, decía: Señor, guíame dónde ir. Aparte, las noticias a veces que son pesimistas: cuidado cuando llegué a la terminal, porque ahí te ofrecen y te quitan todos los bolsos y te roban. Entonces llegamos a la terminal, fuimos en tren. Cuando llegamos a Mar del Plata, bajaste, era hotel, era todo el mundo hotel, te llevo, te querían agarrar los bolsos y meterte, y vos estábamos medio... Mi papá orando y nos paramos ahí, un montón de gente vino: te llevo a hotel acá 2 cuadras, allá frente al mar, y bueno. Y entonces viene un muchacho que ofrece el hotel donde fuimos, que después cuando fuimos a Mar del Plata repetimos ahí, y ofrecía, y papá estaba indeciso, no sabía. Y se le aparece un viejito, así como esos viejitos que pasan ahí caminando, se acerca así con la mano atrás, se acerca así como quien se arrima a chumear, y le dice a mi papá: vaya, porque es un buen lugar, lo van a atender bien. Y mi papá le generó confianza al viejito y dice: bueno, y vamos, y la verdad que sí. Y esa misma noche, primer día, esa noche vamos a la peatonal, a la principal, al centro. Estamos en la plaza, me acuerdo llamaba la plaza principal, Belgrano, ¿cómo era? San Martín, que era ahí el comienzo de la peatonal. Todo el mundo caminando. Entre todo el mundo aparece el viejito atrás. Así caminando de mano a mano así, pachorriento. Y se acerca y le dice a mi papá: es buen lugar, ¿no? Mi papá le dice: sí, le agradezco, le dice, muchas gracias, sí, un buen lugar. Sí, la van a pasar muy bien ustedes. Y le dijo algo más, no recuerdo bien, yo era chico, más que yo estaba paviando. Y mi papá hace unos metros y se da vuelta para como saludarlo, despedirlo, y no estaba mal viejito. Entonces ahí supimos o entendió mi papá, que la respuesta de Dios fue personificarse y aparecer en medio nuestro y a través de un hombre. No sé si ese viejo era real o no, pero que se apareció, se apareció.
Entonces el Señor tiene esas maneras. Lo invitamos, le consultamos, Señor, ¿lo hago, no lo hago? Voy. Y te aparece Dios en forma de un viejito y vos capaz te lo echás al viejo. Decís, este viejo que se metió acá, ¿quién lo llamó a él? O tu mamá se ilumina y te da un consejo sabio y vos, ¿qué me va a decir? ¿Qué sabe? Porque los jóvenes pecamos de orgullosos. Siempre consideramos que los grandes, los adultos no saben. Y no sé dónde sacamos nosotros esa teoría, ¿no? Pero cada vez que papá o mamá nos dice algo, nosotros nos enojamos porque tomamos que lo que nos dijeron no es correcto. Y Dios los puede iluminar a ellos para darte la oportunidad o la manera en que tenés que hacerlo. Pasa, nosotros espiritualizamos tanto que si le pedí a Dios, Dios me lo va a decir a mí, me va a mostrar un sueño. Y sí, a veces Dios usa esas cosas y a veces no. El tema está en saber cuándo y de qué manera el Señor me está respondiendo. Y la señal es que el Señor te va a transmitir, si vos le prestas atención, te va a dar paz en tu corazón, una seguridad que no tenías. Se va a plantar una seguridad adentro. Y esa es la señal que Dios te está respondiendo de esa manera. Por sueño, palabra personal o a través de una persona carne y hueso que parece alguien ordinario y común. El Señor vistiéndose. Hay una traducción, no me acuerdo bien la palabra original del hebreo, pero se traduce diciendo: y el Espíritu del Señor se vistió de fulano. Quiere decir que no fue la persona vestida por el Espíritu Santo, o sea, hablar bajo la unción. El Espíritu tomó su humanidad y por unos minutos habló a través de esa persona y se fue. Entonces el Espíritu Santo en la Biblia muestra que Él es capaz de entrar a la vida de alguien para hablar a un hijo y luego retirarse. Él puede usar gente de carne y hueso, si así lo quiere. Es más, Jesús, el Señor, es espíritu o no, y tomó la forma humana, que la Biblia llama la mayor revelación de Dios. Entonces entiendo que los sueños, las visiones, son tipos de revelaciones de Dios, pero la que Dios le agrada usar es la forma humana, cuando Él entra con su espíritu a través de uno humano y habla y hace cosas. Y ahí los hijos de Dios tenemos que aprender a discernir eso. Tenemos que aprender a que el Espíritu Santo puede usar a alguien de carne y huesos para responderme. Y tengo yo que responder a esa persona adecuadamente. Entonces, el Espíritu Santo en estos momentos estuvo ministrando y todos nos quedamos con la reacción física, porque es la enseñanza más tradicional que uno que va a la iglesia sabe. El temblar, el llorar, el caer y cosas así. Es lo más tradicional y hasta algunos lo han puesto como la máxima espiritualidad de alguien. Pero en Dios es lo más mínimo, lo más básico de eso. Las respuestas que hablan de espiritualidades mayores es la del beso, es la de ungirlo, es la de lavarle los pies. Esas clases de respuesta de adoración, de ofrendas, son las que hablan de mayores espiritualidades en alguien, porque no solamente siente, sino que le responde al Señor. Esa es la escala, es muy diferente como el reino ve la madurez en alguien, la espiritualidad en alguien. Entonces, el manto, el vestido del Señor, es lo que Él te pone cuando te unge. Cuando Él te unge y alguien dice que tiene la unción, significa que el manto de Dios, una asignación específica, pero un manto, un vestido, está sobre esa persona y lo tiene desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Ese vestido es una vestidura de Dios. Una vez enseñamos acá sobre el armario de Dios o sobre el vestidor de Dios, algo así, no me acuerdo, que Dios tiene mantos específicos, asignaciones de Él, vestiduras. Ahora, ese manto funciona en un hombre
por los frutos del Espíritu Santo. No por el don, por los frutos del Espíritu Santo. La unción estoy hablando. Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, santidad, fe, paciencia. Esos frutos habilitan a ese manto a fluir. El tema está que cuando ese manto se despliega del que lo tiene, se extiende hacia otro, ese manto puede estar mostrando algo, un fruto. La persona tiene que aprender a responder a ese manto. ¿Y cómo puede responder esa persona a ese manto para que lo que el manto tiene le dé honra, fe, servicio, obediencia, sujeciones? Escuche, esas son lenguajes de la adoración. Pasa que el más conocido, el más popular es el cántico, es la musical en la adoración. Pero la adoración tiene lenguajes, distintos lenguajes en los cuales se expresa. El más conocido, como te dije, es lo musical. Pero hay otros como el servicio, como la sujeción, como la honra, como el respeto, como la obediencia. Son lenguajes de la adoración al Señor. No al hombre portador, al Señor. Porque lo que ese hombre tiene de parte de Dios es divino. Y es la divinidad de Cristo, la cual el hombre adora. El hombre adora la divinidad de Cristo, no al hombre. Y todo hombre ungido va siempre a saber marcar esa diferencia. Él puede recibir honra, pero nunca adoración. La adoración solamente es para Cristo y el Padre, ¿sí? Es algo que también ustedes, los creyentes, tienen que aprender a honrar, pero no adorar al hombre, a adorar a Cristo. Porque el ungido puede marcar la diferencia, pero el tema está que los discípulos también sepan esa diferencia. Porque pueden caer en un pecado de equivocarse y hacer algo trágico, como acreditar algo divino del Espíritu a una virtud humana. Y eso es algo muy equivocado. Por eso ahí la gente dice: el hombre me falló, y ya descreen de Dios. Dios nunca va a fallar a nadie. Puede haber malos representantes de Dios, sí, pero Dios nunca va a fallar a nadie. El problema es cuando la gente cae en ese concepto porque adora al hombre. Al hombre lo puede servir, lo puede honrar, lo puede respetar y se puede sujetar, pero la adoración solo al Señor. Esa es la manera de evitar que, si hay una decepción entre seres humanos, nunca dejes de amar, creer y adorar al Señor. ¿Sí? Y uno de los lenguajes de adoración es la ofrenda. Y en la última hora que el Señor me marcó, aunque yo pensé que la última era el martes pasado, pero Dios me añadió una hora más, o yo no me di cuenta que era hoy el último martes. El Señor me añadió la de la ofrenda. Y la ofrenda es uno de los lenguajes de la adoración, pero es el menos entendido porque se necesita revelación para hacerlo correctamente. Acá quiero entrar en un concepto. Hay gente que da ofrendas, sí. Da diezmos, sí. Da primicias, sí, pero sin revelación. O sea, lo hace con conocimiento. ¿Qué significa? Sabe, su respuesta es siempre la misma, sabe que está en la Biblia. Le dicen: yo hago eso porque sé que está en la Biblia. Yo hago eso porque me enseñaron que está en la Biblia. Ahora, el tema es que al hacerlo sin revelación, siguen teniendo un velo delante de sus ojos relacionado a lo que es la ofrenda como adoración. Entonces, cuando vos tenés un velo, lástima que ahora no tengo una tela, nada. Un velo
no es ceguera todavía. Porque para tener ceguera es oscuridad, no ves nada. Tendrías que tener muchos velos, muchos velos uno encima del otro para que te tapen totalmente y no veas nada. Pero hay gente que tienen velos que no lo dejan ciegos, pero les desvirtualizan lo que realmente está delante de ellos. ¿Alguna vez viste debajo de una remera, quisiste mirar debajo de una tela y ves, pero denaturalizado? No ves cómo es. Ves cosas modificadas por causa de la tela. Ves borroso. Hasta podés ver cosas de otro color o de otra forma, depende de la tela. Entonces el velo en alguien de hacer algo sin revelación hacen que su acto sea desnaturalizado, sea algo descontextualizado. Por lo tanto no pueden recibir el beneficio de hacerlo con la revelación. Entonces lo hacen, pero sin hacerlo, sin mirar al Señor correctamente. Entonces, ¿cómo te das cuenta que tenés velo? Primero, te cuesta entender que a través de una siembra de dinero, en este caso ofrenda, aunque hay ofrenda de otro tipo, usted ya sabe, pero vamos a hablar de dinero, que es la más cuestionada y poco entendida, porque después de tiempo, todo lo demás, entendemos, ¿verdad? El tiempo, el servicio, entendemos esa clase de ofrenda. Pero la de dinero, la que la gente empieza a no entender y a decir por qué Dios pide plata y cosas así. La ofrenda, la gente no puede entender. Vos te das cuenta, tenés un velo en lo que es la ofrenda, porque no podés entender en tu mente. Y acá estoy hablando de alguien que con buena intención, o sea, que ni siquiera piensa mal, pero igual no puede entender cómo al dar ofrenda de dinero, poner dinero, una medida, el Señor te va a multiplicar tu dinero, tu cantidad de dinero en tu trabajo o lo que sea. No pueden entender que dando dinero Dios te multiplica dinero. Es como que dicen, sí, me lo enseñaron, pero no entiendo por qué Dios se interesa en multiplicarme el dinero si yo doy dinero. Ahí te das cuenta que tenés un velo. Lo haces, pero desnaturalizado en el concepto. ¿Por qué? Porque tu mente está desnaturalizada, descontextualizada de esa clase de milagro de Dios. Entonces lo haces, pero no lo haces esperando eso. Por eso la medida también es bastante ajustada. Hay gente que gana 27,000 pesos y en el diezmo te pone 2,700. No redondean a 3,000. Porque lo hacen bajo un concepto. Sé que es el 10 y el 10 de 27,000, ¿cuánto es? 2,700 y ahí va el sobre. Un ejemplo. Gana 35,000, 3,500, no redondean a 4,000. Gana 9,000, te ponen 900, no redondean a 1,000, 100 pesos más. ¿Por qué lo hacen así? Porque lo hacen porque saben que está en la Biblia, pero está con el velo en su entendimiento, entonces está desnaturalizado lo que hace. Porque el que no tiene velo, añade. Y su finanza nunca es ajustada. Cuando va a hacer un balance sobre su economía, que toda persona ordenada la tiene que hacer, porque hay cosas que van cambiando. Hoy puedes ahorrar tanta plata y quizá el otro mes no, porque Argentina aumenta. Yo estoy hablando de un orden financiero. Después está la bendición de Dios, que bueno, Dios hace sobreabundar, pero en la medida, en los números. La gente hace ajustes en la ofrenda, en el diezmo, en la primicia. ¿Qué significa? Le baja la calidad, pero no toca las otras cosas, o evita tocar. Prefiere sostener los mismos pesos que ahorra para un beneficio, irse de vacaciones, comprarse ropa, comprarse el celular. Cada uno programa el ahorro y tiene un proyecto. Quien ahorra sin proyecto, no sepa que ahorra. Todo el que ahorra tiene un proyecto, ¿no? Dice, es para esto. Y vos decís, yo gano tanto, y de lo tanto que gano, esta plata yo separo para juntar y comprarme eso. Entonces, cuando hacen los balances, no ajusta el ahorro, ajusta la ofrenda.
no ajusta su gasto personal, no las responsabilidades, su gusto, no ajusta ahí, ajusta el diezmo. No ajusta sus compras en su hogar, ajusta la primicia que presenta. Ese es el lenguaje de alguien desnaturalizado en esos principios. Porque el ajuste, la limitación, como el apretar un poco ahí entre no mostrarse tan tacaño, pero un poquito sí, es a la ofrenda, a los principios espirituales, que saben que está en la Biblia, pero todavía lo ven con velos, no lo ven como realmente es. En cambio, el que tiene revelación de lo que son las ofrendas de finanzas, va a ajustar otras cosas primero, antes de ajustar esas. Es capaz de decir, si ahorraba 2.000, voy a ahorrar 1.000 y el otro 1.000 lo mantengo en la ofrenda. Si va a ajustar algo, va a decir, bueno, este mes no me compro 10 kilos de chocolate, me abstengo un poco, llevo pero mantengo la calidad de mi primicia en la casa de Dios. ¿Eso qué es? Una persona que usa principios con revelación, porque entiende la clase de adoración que es eso para Dios. No es adoración materialista, pero sí es un reconocimiento de quién es el proveedor de su vida. Siempre va a poner que lo que da a Dios es la causa de su prosperidad. Cuando vos tenés ese concepto revelado, no ajustás eso. Es más, cuando lo haces en revelación, no vas a ajustar nunca, porque Dios va a dar sobreabundancia. Si Dios te va a probar en que a veces te quede el dinero en decir, o ofrendo, o me compro tal cosa, o diezmo, o me voy, no sé, a pasear a un lado, y estás ahí. No es las dos cosas, es una. El que tiene revelación sabe qué elegir. El que tiene revelación y adora a Dios con las finanzas, adora a Dios con las finanzas. Y esa es una frase que si la ponen en Facebook y ponen Pastor Ian Miller, adorar a Dios con finanzas, me van a tratar de mamón. Pero adorar a Dios con las finanzas, en revelación, es una persona que sabe negarse. Y una persona que sabe negarse en su etapa de soltero, que como quien dice, no tienen hacerse cargo de nada, más que si es honesto ayudar en su casa, ¿no? Porque le dan techo y todo. Pero fuera de eso, lo que sobra, ¿no? Para mí. Si una persona soltera sabe negarse en eso, es una persona, si es varón, va a ser un buen padre de familia. Porque no va a tener pleito personal que cuando tenga los hijos, negarse para que los hijos tengan. Si es mujer, una buena madre. No va a entrar en conflicto si me compro la calza o le compro bombacha a la nena. ¿Me compro la zapatilla o le compro una campera a mi hijo? No anda en esas peleas, porque en la etapa de soltero aprendió con esos principios de revelación de negarse, a saber cuál es la prioridad, a saber qué va primero. Y si a mí no me toca en este mes, me toca al otro, o en el otro, o en el otro. Y a veces te va a tocar 6 meses seguidos que no te toca nunca a vos. Pero esos 6 meses seguidos que no te toca nunca a vos, si vos supiste poner prioridad, Dios hace que otro piense por vos para darte. De repente pasan casos como a mí me ha pasado, que no he tenido la plata para comprarme una campera de cuero y tenía las ganas de tener campera de cuero. Y puesto prioridad a Dios, y viene alguien y te dice, estuve en el shopping, vi esta campera y pensé en vos. Cosas así pasan. Y conociendo al ser humano, si no es Dios el que le mueve, te pueden querer mucho y te pueden decir, vi una campera, pensé en vos, anda a comprarla, te dice. ¿No? Hay gente que dice, ¿sabes que fui a pasear el otro día? Oh, vi una camisa de la que te gustan a vos.
Y yo que soy un sembrador, le miro las manos. ¿A dónde está la bolsa? Y te dicen, no, allá la vi, vale tanto. Ah, bueno, gracias, le digo yo. Adentro mío, sacaño que son. ¿Acaso negarse a sí mismo no es pensar en otro también? O sea, vos conocés el gusto de alguien, sabés que le puede gustar, sabés que le va a encantar. Tenés el billete en el bolsillo y no lo comprás, ¿qué es eso? No pensaste en el primero, pensaste en vos y dijiste, ya no voy a comprar, ya poco compro para allá. Y si no me entra a mí, no, la compra él. Eso, mi hermano, joven, es tener velos en lo que es la finanza. Porque la finanza no solamente trae plata acá, es tu comportamiento de siembra con la gente. Cuando vos tenés revelación, vos sabés sembrar en la gente. Yo hoy voy a hablar, y que me escucha, voy a hablar de ofrenda de material, no voy a hablar de la espiritual, voy a hablar de la material. La que cuesta, la que no se entiende, la que genera signo de pregunta en la cabeza. ¿Por qué Dios quiere que hagamos eso? Porque Dios, Él de lo material, lo que toma para Él es la actitud. Eso es adoración para Él. Generosidad la toma para Él. Gratitud la toma para Él. Amor lo toma para Él. Y lo material lo toma el que lo recibe, obviamente. Tirá una zapatilla al cielo a ver si Dios te la agarra. Tirásela. Según la ley de la gravedad te va a caer a vos. Y te va a caer. Si uno interpreta ese lenguaje, te está diciendo lo material es tuyo. Lo espiritual es mío. Pero lo espiritual se refleja en actitudes materiales. El año pasado, cuando cerramos los jóvenes, hablamos muchas cosas. Una de las cosas que dije fue el proyecto que estamos teniendo, que eso involucraba a todo el que esté en el departamento, y todos dijeron que sí, listo, no hay problema. Miren cómo eso es un diseño de Dios, que hay gente que a mí me ha abandonado ese proyecto, sin ningún tipo de explicación. Nunca lo voy a ir a decirle deme la plata, yo no soy un asaltante de dinero. Pero miren lo que ha hecho Dios. Dios ha tocado 2 mujeres. Obviamente no tiene nada que ver con el departamento de jóvenes, diciendo yo voy a dar todos los meses. Ya cubrió a los que se fueron. Pero además vino otra mujer en que dice, estaba en mi casa y Dios puso en mi corazón sobre el proyecto de jóvenes y me dio una ofrenda de 10,000 pesos. Esas son señales donde Dios dice, esos proyectos son míos, que los pongo en tu corazón. Porque el que financia es Dios. Y Dios pone a gente y Dios te dice, claro, porque a mí cuando me empiezan a abandonar yo empiezo a dudar. Cuando a mí me abandonan yo digo, ¿y será que yo me emocioné y traje una demanda y me cuestiono? Y Dios te dice, que cuestionen ellos a su abuela si quieren. Eso te lo di yo a vos y yo te respaldo. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene nada que ver con el proyecto. Y Dios le dice, sembrale, ponele, hacelo. Señales de Dios que te dicen, yo estoy en eso. Así que usted quédese tranquilo que lo que estamos haciendo es un proyecto de Dios y Dios lo está tomando para Él. ¿Sí? Otra cosa. ¿Por qué llegué a este punto? De la actitud, bien. Esa gente me está sembrando a mí financieramente. Yo soy el que administro. Pero la actitud que ellos están dando es la adoración que Dios está recibiendo de ellos. Y esa actitud de esas personas hablan que Dios les está enseñando a adorarlo con algo que a la gente no le gusta o no les cuesta, que es lo material. Porque al servir a un prójimo como soy yo, Dios les está enseñando a esas mujeres a adorarlo a Él con revelación. Es fácil adorarlo con cánticos. ¿A quién no le gusta cantar? ¿A quién no le gusta la música acá? ¿A alguien no le gusta la música? ¿A quién le gusta la música? Entonces creo que nadie se va a privar de cantarle a Dios. Entonces lo musical es como muy fácil decir soy un adorador en espíritu y en verdad.
El tema está en las expresiones, otras expresiones de adoración, donde te habla que te negues. Y es tan hermoso que cuando vos decidís ser un adorador de Dios, de esa manera dejás que Dios te empiece a enseñar cómo responderle a Él y demás. Porque la mujer le dio una adoración material al Señor Jesús. No fue espiritual así como que mística. Ella se humilló delante del Señor. Ella reconoció que era una pecadora. Ella delante de todos mostró una humillación. Es un sacrificio material delante del Señor. Y el Señor recibió la exaltación, la mujer. Cuando yo respondo a Jesús y sé honrarlo, no solamente con las palabras, sé honrarlo con las acciones, el Señor se va a quedar conmigo. Alguien va a decir, qué interesado es Jesús. Sí, interesado en quedarse conmigo. Pero quien lo va a hospedar a Jesús es alguien que sabe negarse para atenderle. Si vos hospedás a alguien en tu casa, vos no podés hacer tu rutina diaria y que el otro se arregle y aprenda ahí en tu casa cómo sobrevivir. Bueno, puedes decir, vení a mi casa una semana y voy a hacer tu vida. Te levantás, te vas y el tipo se levanta y no sabe dónde está la pava, qué hace, cómo se baña, cómo prende el calefón. Bueno, puedes hacer eso. Si no, no hospedes a nadie. Si vos hospedás al Señor en tu vida, ya a partir de ese momento no puedes hacer tu vida rutinaria como antes. Hay una atención que tenés que darle. Y si le das esa atención, eso se vuelve un lenguaje de la adoración, la ofrenda. Te negás para atenderlo. Te negás para ofrecerle. Negás cosas para estar con Él. Son adoración, ofrenda. Ofrendas que Dios responde. Ahora, ya termino. Ya te di el concepto. El texto lo voy a dejar para lo último, para que quede ahí. Mirá, solamente da un punto, porque mañana voy a compartir también con la iglesia sobre la ofrenda desde otro lugar, pero hay algunos puntos que por ahí me guardo para mañana. Pero termino con esto. La Biblia enseña cuál es la actitud para la ofrenda y cuál no. Y lo hace a través del apóstol Pablo, un hombre que supo adorar a Dios con ofrendas. Es más, los judíos saben adorar a Dios con ofrendas. Saben. Yo cuando enseñé la ofrenda del perdón, yo hablé que los judíos culturalmente saben lo que es dar ofrenda a Dios. No tienen problema con dar ofrenda a Dios. Ellos saben la bendición que se desata ahí, en lo material. Por eso son tan prósperos los judíos en lo material. Porque saben que hay una bendición ahí. Pero dos cosas el apóstol dice. Primero, ¿cuál le digo? ¿La actitud que no o la actitud que sí? ¿La que no? Usted siempre de la mala noticia primero y después la buena al final, ¿no? Usted un poco amargo y después el dulce para irme tranquilo. Yo también soy así. Cacheteame y después sobame. Impactame y después consolame. Soy así. Prefiero irme que lo último sea algo agradable. Pablo dice, el apóstol, que nadie dé con tristeza ni por necesidad. La actitud con la cual no se ofrenda es con la actitud de interpretar que Dios te sustrae dinero. Pero tampoco con la actitud de que Dios presta dinero. Porque el que se presenta a traer finanzas interpretando que Dios sustrae dinero o te presta, es un prestador, un prestamista, que vos le das y Él te va a dar algo más. Esa es una persona que está mirando a Dios detrás de un velo y lo interpreta como un Dios mercader. ¿Sabes lo que es un mercader? Es una persona que negocia con el dinero, como que vos me das, yo te doy, así. Estamos ahí. Como los cambistas estaban en el templo, ¿sí? Dame, yo te doy 3 y así. Quien interpreta que Dios te sustrae dinero, o sea, Dios me quita el 10. Dios me quita. O decir yo doy y Dios me da, que es un prestamista.
El que interpreta y tiene esa actitud cuando trae finanzas es una persona que con velo está mal interpretando a Dios, que es un mercader, un Dios mercader, un Dios que hace negocios de dinero. Eso es una equivocación y eso es una blasfemia delante del Señor. Pero Pablo también dice la manera correcta. Dice, cada uno dé como dispuso en su corazón. Y ahí dice lo que no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La actitud que Pablo dice es decidiendo en tu corazón con la actitud de alegría cuando lo das. El que hace esa actitud de alegrarse, de dar dinero, de despojarse y dar dinero delante del Señor y traer finanzas a la iglesia donde congrega, a la comunidad de fe donde pertenece, y lo hace con alegría, es porque en revelación está viendo que Dios es un Dios proveedor, un Padre proveedor. No es un mercader, no es un negociante de dinero, es un Padre proveedor, es un Padre que te viene a favor de lo que necesitas para cumplir la asignación. Por eso Dios nos hace traer dinero a la iglesia, porque hay un administrador principal en esa comunidad que tiene un rol, que tiene que desarrollar una visión, y el dinero lo ayuda a poder desarrollar la visión, porque Dios es proveedor. Proveedor significa que está a favor de la asignación que tenés, está a favor de lo que vos necesitas para poder lograrlo. Y el dinero es parte, no todo, pero es una parte de poder lograr un llamado. Movimiento, viaje, comprar, pagar alquiler, comprar terreno, edificar, lo que sea. Es con dinero, no es con oración, es con dinero. Y es parte del responsable. Es parte del que es cabeza de un lugar, es parte de su equipo, es parte de tener que hacer eso. Por eso Dios nos enseña de participar financieramente, porque entonces Él se revela como un proveedor a través de los hijos con revelación. Acá viene un proveedor. Gracias, Señor. Te bendiga, Abraham. Señor, hazlo como Abraham de la Biblia, Señor. Entonces, no se me pierda, escúcheme esto y ya terminamos. Cuando uno se mueve en revelación y hace eso, no con tristeza ni por necesidad y todo lo que hablamos, sino con alegría. No interpretando que Dios te sustrae y tampoco te presta, sino que vos te movés en adoración a Dios. Dios, a través de tu vida, se está revelando al que es administrador como proveedor. ¿Usted me entendió eso? O sea que usted, al moverse en adoración a Dios con las finanzas, está dejando que Dios a través de su vida se muestre como un Dios proveedor hacia el administrador. Esto tiene que ver con el martes pasado. Puertas eternas, ábranse, que el Señor va a entrar a través de ustedes. O sea, cuando usted se mueve en obediencia y yo me muevo en obediencia, el Rey de Gloria entra a través de nosotros en las acciones que hacemos. Y yo muchas veces digo, ¿por qué los ajenos se llevan la recompensa de los que lo de la casa debieran llevarse? ¿Por qué los ajenos, los de afuera, se dejan usar por Dios para traer finanzas y se llevan el beneficio por hacer eso? Lo que Dios les suelta a ellos por hacer eso, y no lo de la propia casa, se pierden el beneficio por no hacerlo con adoración a Dios en ese acto, sino que lo hacen malinterpretando ese principio o hasta juzgando ese principio. ¿No te das cuenta del juicio por esos ejemplos que yo te puse en cómo presentan la ofrenda? En cómo sacan la billetera y ven el billete que hay. La ofrenda se prepara antes de venir, porque es lo que vos decidiste hacer, es lo que decidiste dar. No acá, no se manotea de cuánto tengo. Es una actitud muy irreverente en la ofrenda. No es llegar y decir, me dan un sobre porque no preparaste el diezmo en tu casa. No te compraste un sobre, no escribiste, no oraste. Querés manotear al último momento. Eso muestra que no es tener revelación, esas cosas. Para vos es un acto, pero no es adoración. Por eso le decimos hablar a la ofrenda y no entienden qué es eso. Porque la ofrenda sube como un memorial nuestro delante de Dios. Dios,
huele esa ofrenda y sabe quién es la persona que lo presentó. Por algo la Biblia dice que Dios acepta o rechaza ofrenda. Él dice, ¿quién es este? Recibo. ¿Quién es? No. El que tiene revelación, crece en revelación de eso, créanme, que sabe ponerle un buen perfume a la adoración de la ofrenda. No hablo solamente del ch. Hablo de la actitud, lo que habla mientras prepara, lo que piensa mientras saca y empieza a contar lo que va pensando, lo que va sintiendo. Está impregnando esa ofrenda, que después Dios huele, discierne, acepta o rechaza. Es Dios. Por eso hay que hacerlo con revelación, sin velo, viendo a un Dios proveedor, no mercader, no prestamista, no que te sustrae dinero ni que te presta dinero. Un Dios proveedor. Y cuando te mueves a través de esa revelación, Dios a través de tu vida muestra eso. Y después Dios a través de la vida de otras personas te va a mostrar que es un proveedor también. ¿Por qué? Y termino ahí. Lucas 6:38 dice en la traducción La Pasión: da generosamente y se te devolverán obsequios generosos, sacudidos para dejar espacio para más. Abundantes dones se derramarán sobre ti con una medida tan rebosante que será excesiva. Pero mírenlo cómo termina, y esta es la rema para este momento. La medida de tu generosidad se convierte en la medida de lo que regresa a ti. Cuando uno se deja usar por Dios en adorarlo con finanzas al Señor, dejando que Dios se muestre como un proveedor a la iglesia, a la comunidad de la fe, al pastor que tiene que administrar esos recursos, Dios te va a hacer que te regrese a vos la misma medida. Va a hacer que gente te trate así como vos trataste a Dios en esa comunidad de fe. Vos, algunos tienen proyectos y ni el loro quiere poner 2 pesos en ese proyecto. ¿Por qué causa? Por la actitud con la que dan las finanzas. Por la actitud, por la murmuración, por la queja, por lo que dicen, por lo que suponen, por lo que usan dinero. Los que dicen se van de vacaciones, se compran ropa, cambian el auto. Tráigame a uno que traiga ofrenda que pueda acreditar que hizo millonario a un pastor. Todo pastor que administra bien nunca se queda el dinero. Sí, alguien puede dar $1.000.000, pero ese $1.000.000 el pastor lo va a distribuir en un montón de cosas. Ningún creyente puede decir yo hice millonario al pastor, aunque haya dado $1.000.000, porque el pastor fiel a Dios, ese dinero lo distribuye en muchas cosas. No se lo queda para él. Entonces nadie puede considerar que por dar ofrenda hace rico al pastor ni a nadie. Pero ¿por qué hay gente que tiene proyectos que hace falta plata y ni los parientes cercanos tienen ganas de poner nada ahí? ¿Por qué cosechan indiferencias? ¿Por qué cosechan frialdad en sus proyectos? ¿Por qué cosechan desinterés en sus proyectos? ¿Por qué tienen que caer en la manipulación? Como en Argentina se dice, quien habla criollamente, llorar la carta. Tienen que llorar la carta a otros, exagerar su realidad para que otros, bueno, tomá, pobre. ¿Por qué tienen que caer esa manipulación? Por cómo hacen las ofrendas en la iglesia, con velos, descontextualizados, desnaturalizados, ven. Entonces no lo hacen con revelación. Pero si lo hacen con revelación, Dios sabe mover a sus graneros a favor tuyo. Sabe. Yo lo he visto y lo veo. Porque gracias a Dios, todas las veces
que he sido expuesto a enseñanza de finanzas, nunca me puse terco ni tacaño con Dios. Nunca dije, no, me parece demasiado, no. Nunca. Siempre quise obedecer. Y con la medida que tenía, dar. Meses donde yo me negué, meses donde yo no tuve en el balance personal mío para comprarme nada. Pero meses donde después viene la cosecha. Una sola vez me pasó que conté una experiencia financiera y alguien me dio ofrenda y yo la tomé y me sentí mal. Porque cuando tomo esa ofrenda, yo siento que la persona me lo dio como limosna, como diciendo, deja de llorar. Y yo lo tomé y me sentí mal, porque dije, yo jamás conté eso para hacerme el triste. Yo conté una realidad de fe. Y digo, aún la gente cuando oye y yo le da una oportunidad, lo hace con actitud equivocada. Tomá, anda a comprarte un pancho. No tiene sentido esa actitud. No, esa asquerosa actitud delante de Dios. Pastores que están viendo, si usted invita a un predicador, sepa esto, de la distancia que ese predicador le va, la ofrenda mínima que usted debe preparar con honestidad es la que le cubre mínimamente el viático del viaje. Si usted averigua cuánto le sale un remide de donde el pastor vive hasta la iglesia donde la tengo, mínimamente esa es la ofrenda, mínima. Y la vuelta no. No, pero lo lleva un chofer. Y digo, ¿no le interesa quién lo lleva un chofer? O él se movió, salió de un lugar, una distancia recorrió. Por ahí ese chofer tuvo que pagar peajes en el camino que no son nada barato. No comió bien, por ahí no pudo dormir bien, tuvo que salir con el tiempo ajustado. Los pastores, si usted quiere honrar a ese ministro que usted invita, sepa que mínimamente tiene que cubrirle el gasto de los viáticos que tiene. Mínimamente. Si usted sabe, llama a un pastor de San Fernando y tiene una iglesia en Quilmes y sale 5.000 pesos. Bueno, mínimamente 5.000 pesos la ofrenda. Pastores, es honrar mínimamente el esfuerzo. Mínimamente. Pablo necesitó ofrenda un tiempo, no podía viajar porque no tenía ofrenda. Y la iglesia se entera y le manda. Y él agradeció a los filipenses y se pudo mover. No estanquemos el ministerio de una persona por ser tacaños y no sembrar financieramente para que se pueda mover. No hagamos que un ministro tenga que empobrecer su propia casa, sacar de sus ahorros, hasta privarse de muchas cosas por demás de la que debiera, porque la iglesia misma que él preside o predica no es generosa. No es humildad que su pastor ande con la ropa vieja, agujereada, que ande barbudo y que ande con cara de preocupación. No, eso no es un pastor humilde. Ese es un pastor descuidado por la iglesia. Es un pastor delante de una congregación tacaña y sin revelación de lo que es las finanzas. No, nosotros debiéramos, en nuestra fe y la generosidad que decidimos dar la finanza, que mi pastor se mueva en su asignación, se mueva. Que haya ofrenda donde pueda tomar y viajar. Que haya ofrenda donde él pueda cargar nafta al auto y viajar. Que haya ofrendas donde pueda pagarse el hotel o el alojamiento donde va a estar. Esa es una iglesia con revelación de cómo ser gente que sirve financieramente. Y esa gente tiene más que claro el testimonio de la sobreabundancia en su vida. Una vez, y termino con este testimonio, un pastor cuenta, dice que él tenía a un conocido, a un hermano en la iglesia que era carpintero. Y siempre era el que le hacía las cosas en la iglesia. Entonces dice que el pastor entró a la iglesia, estaba el hermano ahí trabajando, haciendo unas cosas, una entrada, no sé qué estaba haciendo. Y el apóstol le cuenta algo al hermano, y el hermano le dice, apóstol, ¿sabe lo que aprendí? Le dice, sí, le dice el apóstol, ¿qué? El hermano le dijo. El apóstol no le fue a dar enseñanza de finanzas, el hermano le dijo, apóstol, ¿sabe lo que yo aprendí? Sí, que yo no tengo llamado
al fierrito, dijo, al micrófono. Usted me da un micrófono, yo no sé ni qué decir, dice, no sé hablar. Pero yo tengo la unción, pues le dijo, yo tengo la unción del martillo, le dijo. Ahí el apóstol dijo, ¿por qué es eso? Le dijo. Ahí le explicó, yo no me da ese fierrito y yo no sé qué hacer. Usted me da un martillo y yo lo hago lo que usted quiera. Y dijo, y le dice hermano esto, y también entendí, apóstol, que Dios me dio la unción del martillo para yo hacer dinero y sembrarlo a usted para que usted haga su ministerio. No habló que la unción que Dios le dio era para que él, sí, seguramente la ganancia él vivía también, obviamente. Pero el primer concepto de él, Dios me dio esta unción para trabajar bien y el dinero que gano también sea parte para que usted se mueva en su ministerio. Qué gente con revelación. El apóstol no le fue a dar un sermón y le fue a manipular. Él solo le dijo lo que aprendió. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Para qué tenía esa virtud, esa habilidad en sus manos? Muchos dicen, voy a ser ahora grande, voy a ser. Y piensan en sí mismos. Las virtudes de sus manos le hacen ganar dinero a mucha gente, sí. Y piensan en sí mismos. Pero ese hombre entendió, Dios me hace ganar dinero para que siembre en su ministerio. Él obviamente no sembraba el dinero y se quedaba comiendo atún en lata. Obviamente vivía, compraba y demás. Pero una parte, vaya a saber cuánto. Ministerio, el apóstol, mi apóstol, que viaje, que tenga tranquilidad financiera, que se mueva. Eso es revelación, si no hay velos todavía. Y aunque no nos guste reconocer, todavía hay tacañería. Cuando uno se pone en el centro del beneficio financiero, uno dice, yo. Eso es todavía tacañería en el corazón. Aunque no queramos reconocerlo, es tacañería, es egoísmo. Nuestra carne todavía se está centrada en esas cosas. Y termino. ¿Se acuerdan que hablamos el año pasado? Yo les comenté, fuera del proyecto, les comenté una decisión mía, ¿se acuerdan? Yo dije, a mí el Señor me habló, me ministró y me pidió que por este año me negara todo el año. Y todo el dinero que yo pudiera gastar para mí, no dinero de compromiso ni nada, para mí, yo me niegué. Algunos de ustedes me preguntaban después, ¿cómo es eso? Yo les expliqué. El mes que vos elijas, un mes, 2 meses, lo que usted elija. Pero que ese dinero que usted se niega sea solo para la tierra, no para los jóvenes. No para los jóvenes, que ingresa a los jóvenes. Eso es para la tierra del ministerio. Esa persona que ha seguido ese modelo conmigo y espero que el que lo haga desde ese lugar, está adorando a Dios. Yo otra vez me fui a contar cuánto ya voy. Y lejos de entristecerme decía, mirá, alegría. Y deseo que haya más para negarme. Y yo entendí, el año pasado Dios me lo dijo. Y entendí por qué Dios te da la oportunidad. A veces Dios te da la oportunidad y vos pensás, ¿y para qué será que Dios? Porque Dios sabe que hay algo que Él te va a dar y te está enseñando ya antes qué hacer para bendecirte exageradamente cuando te dé eso. No sé si usted entendió el lenguaje o lo explico. El año pasado yo era soltero, este año estoy de novio. Hay un proyecto que tiene que ser financiado. Pero antes que yo me ponga de novio, Dios ya me dijo la manera. Negate y dame ese dinero a mí. Dios sabe cómo preparar para Él darte después. Y esta noche para usted es un momento de que usted aprenda cómo hacer las cosas, prepararse para aquello que Dios tiene pensado darte. Haya detrás de eso adoración que Dios te va a devolver en generosidad. Y eso cuando se ponga en proyecto, se ponga en movimiento, Dios ya tiene una nube cargada. Dios sabe hacer las cosas. Yo no sabía, Él sabía.
No lo pensaba, Él lo pensaba. Yo solamente dije, Señor, bueno, no me fue fácil. Muchas veces me tenté en la remera, en la auricular. Ahí no entré más a Mercado Libre. No. Obedezcamos a Dios, porque Dios sabe que en tanto X tiempo te va a dar algo que necesita un respaldo financiero y te está enseñando a sembrar para que cuando eso surja hay un respaldo detrás. Es la hora de ofrendar, y la ofrenda va a ser el golpe contra la realidad que tenés que cambiar. El Señor me dijo eso cuando entró preocupación. Me dijo, la ofrenda golpea la realidad. Tu ofrenda da un golpe a esa realidad. Así que oro y bendigo que las personas que están del otro lado se animen a creerle a Dios en las finanzas. Que le digan al Señor, Señor, quita el velo de mi mente sobre las finanzas. No quiero ver descontextualizado ni desnaturalizado. Quiero ver como realmente es. No quiero verte como un mercader, ni como un prestamista, ni como un recaudador de impuestos. Yo quiero verte como el Padre proveedor que eres y sembrar con alegría. Señor, los bendigo y oro que el Espíritu Santo se mueva ahí en tu corazón. Vos que lo recibís, que el Espíritu Santo te toque ahí donde estás y tus graneros empiecen a llenarse y sea lleno del mosto del Señor, y el Señor te devuelva tus lágrimas y una gran cosecha sobre tu vida de gozo. Dios te bendiga.